Bueno, muy buenas tardes muchachos. Vamos a comenzar con lo que sería nuestra clase del día. Como saben, estamos en el curso de Proyecto Integrador 1. Y hoy vamos a continuar, nos correspondería la unidad 3, apenas comenzando con el tema 1. Esta tercera unidad se denomina planificación y riesgos de un proyecto de sistemas de información. Ya estamos entrando en lo que sería material nuevo respecto a lo que estábamos viendo anteriormente. Dentro de esa unidad, el tema 3.1 se denomina elaboración del plan de proyecto y estimación de alto nivel. Comenzamos entonces. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la importancia del diagrama de Gantt. La semana pasada estuvimos trabajando haciendo diagramas de Gantt que se supone que ustedes deben entregarlo para finales de curso. Entonces vamos a ver cuál es la utilidad de este tipo de diagramas dentro de un proyecto de desarrollo de software. La utilidad principal de elaborar este tipo de diagramas es mejorar la coordinación del proyecto, ya que nos brinda un cronograma y una serie de gráficos que resultan bastante efectivos para dicho propósito, permitiendo el adecuado seguimiento del flujo de trabajo y las entregas de equipo. Ahora, ya que nuestro tema es evaluación de proyectos, debemos pensar entonces por qué debemos evaluar nuestros proyectos. Recordemos o pensemos que prevenir el fracaso de un proyecto no es una tarea que dependa de la suerte o del azar, sino de la planificación correcta y la constancia en el cumplimiento de lo planificado, para así poder controlar el curso de los acontecimientos en la medida de lo posible, ya que la incertidumbre siempre es un factor a tener en cuenta. Nunca vamos a estar libres de ella. Es necesario, por lo tanto, diseñar un proceso de monitorización que facilite la evaluación de nuestros proyectos. La planificación de un proyecto, vean que estamos ya diciendo que tenemos que adaptarnos o vamos a fracasar en lo que es el desarrollo de proyectos. Entonces, la planificación de un proyecto es un momento clave para su éxito. De allí parte la información y las directrices necesarias para saber a qué atenerse y para que cada una de las personas involucradas en su ejecución conozcan cuál es el papel que tendrán y en qué términos se va a producir su contribución al resultado final. Sin embargo, a lo largo del ciclo de vida de todo el proyecto hay que hacer frente a diversos cambios, así como a limitaciones y a acontecimientos que puedan sobrevenir, sobre todo de tipo inesperado, forzando a una adaptación que transforma los planes originales para poder llevarlos a nuevos términos que nos permitan vencer estas dificultades que vayan surgiendo. Fíjense aquí en el dibujo, por lo menos, tenemos que no tienen la misma forma ambos elementos, mientras que los proyectos habitualmente tienden a ser muy formales, o como dirían por ahí en términos generales, muy cuadrados. La vida o las situaciones de la realidad no lo son. Son más bien de tipo circular. Son series de eventos que se van produciendo y reproduciendo con el tiempo. Entonces, la adaptación consiste precisamente en eso,
en buscar un equilibrio entre la realidad y lo planificado para el proyecto. El director de proyecto debe saber entonces en todo momento buscar el equilibrio para que, a pesar de que la realidad no se ajuste con total exactitud al programa planificado, tampoco se sufran desviaciones significativas. Pero, ¿cómo puede conocer si está perdiendo la alineación? Esta es precisamente la razón de ser de la evaluación de los proyectos, ya que desde el seguimiento se permite ganar control y capacidad de reacción, minimizando las probabilidades de fracaso. La evaluación de proyectos, por lo tanto, no debe introducirse solo al final del ciclo de vida del proyecto, coincidiendo justamente con el momento de entregas, sino que se lleva a cabo desde el principio, al comienzo de los trabajos, y se va manteniendo un sistema de evaluación durante toda la ejecución del proyecto. Esto es muy similar a lo que estudiamos en el curso de comprobación de software cuando hablábamos de que las pruebas no solo se hacían al final del trabajo de desarrollo, sino que debían irse realizando durante todo el proceso para poder obtener los resultados óptimos. Asimismo, la evaluación del proyecto también es un proceso continuo que debemos ejecutar a lo largo de todo nuestro proceso de desarrollo de nuestro proyecto. Porque de no ser así, no podremos controlar las diferentes situaciones y cambios que se puedan presentar, y quizás al final ya sea demasiado tarde para hacer eso. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de monitorización? Nos referimos a un conjunto de aspectos que incluyen que el diseño sea de acuerdo a lo preestablecido, que se cuente con los medios suficientes, es decir, con los recursos suficientes para poder cumplir con lo que estamos planificando, que se realice en base a indicadores relevantes y significativos, y que en forma periódica a lo largo de todo el proyecto vayamos realizando las diferentes evaluaciones que correspondan. Recuerden que no siempre vamos a hablar lo mismo, pero sí hay que estar evaluando continuamente diferentes aspectos. ¿Cuáles son las principales herramientas para evaluar proyectos? Allí tenemos algunas de ellas. En primer lugar, tenemos lo que son las auditorías internas o externas. Luego tenemos seguimiento de proyectos. Luego tenemos grupos de enfoque, reuniones de estado, obligaciones de entregar reportes, matriz de marco lógico. Entonces, como verán, la forma de llevar a cabo la evaluación del proyecto dependerá del estilo de gestión del director del proyecto y de su experiencia, así como de sus posibilidades y de los recursos disponibles. Y por supuesto del riesgo que implique el propio proyecto y la tolerancia de la organización. Proyectos complejos desarrollados en entornos internacionales de gran volumen, con presupuestos elevados y plazos muy ajustados, requerirán de mayor control. Allí tenemos entonces ya en pantalla, se habían colocado algunas de las herramientas más utilizadas para la evaluación de un proyecto. Continuamos con más herramientas. Aquí tienen nombres de otras herramientas utilizadas para evaluar proyectos. Tenemos la recogida de métricas sobre indicadores definidos. Ya hablamos de qué es una métrica, qué es un indicador, etcétera, en clases anteriores. Análisis de árbol de decisiones y problemas, incluido también el análisis FODA. Cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, control de plazos de proyectos. Vean que son bastante variadas las herramientas que disponemos
para la evaluación de los proyectos. Solamente hay que estar pendiente de usar en todo momento las que resulten más adecuadas. Estas herramientas además pueden emplearse de manera independiente o también seleccionarse varias de ellas para su aplicación conjunta. Lo importante es elegirlas de manera adecuada, cumpliendo con ciertas características o requerimientos que los tenemos en pantalla. En primer lugar, deben proporcionar información suficiente y a tiempo. Una herramienta para evaluación que tarde demasiado en dar el resultado no va a resultar útil, porque es probable que los resultados lleguen muy tarde, después de que ya se ha ocurrido el percance que queríamos evitar. Imagínense que, por ejemplo, una persona esté construyendo una casa y resulte ser que hay una columna principal que está mal fabricada o que tiene algún tipo de defecto, pero que la evaluación llega cuando ya vamos por el tercer piso y la columna era de la primera planta, de la planta baja. Imagínense el costo que podría tener eso para el proyecto. La segunda de las características o de las condiciones para la selección de una herramienta para la evaluación de proyectos es que permitan detectar la aparición de riesgos de forma prematura. Mientras antes detectemos los riesgos, menor será el impacto que tendrán sobre el proyecto. Es como lo que pasa con los antivirus. Si nosotros logramos que el antivirus detecte el virus antes de que malogre el sistema, como dicen aquí en Perú, es menos el daño que vamos a recibir en nuestro computador. Pero si el virus pasa y después que nosotros conseguimos la manera de detectarlo y de eliminarlo, lo más probable es que vamos a tener ya daños en nuestro sistema. La tercera dice, implica la participación de otras personas, las cuales deben conocer sus obligaciones en relación con la actividad de monitorización desde antes de comenzarla y deben contar con los medios necesarios para llevarla a cabo. Es decir, que si nuestro proyecto implica varias personas, todos deben estar claros en el papel que van a jugar dentro del mismo y deben ser capaces de realizar las tareas asignadas contando con los recursos o medios necesarios para ello. Por supuesto, la observación y elaboración de un diario de proyecto o la implementación de un software específico tipo pizarra pueden complementar cualquiera de las herramientas elegidas para la evaluación de proyectos. El análisis de datos es clave en la gestión de los proyectos. La amplia variedad de fuentes de información proporcionada por la transformación digital y las nuevas tecnologías han mejorado enormemente las competencias de los directores de procesos. Una de ellas es el diagnóstico de los proyectos, debiendo procurar garantizar en todo momento la rapidez y eficacia para elaborar los informes requeridos.